Carlos. O sea, toda la jurisprudencia que tuvimos, Pero ¿quién es el responsable en definitiva? ¿Es el Poder Judicial que no cumple con las pautas no. internacionales o el Poder Ejecutivo que no hace cumplir con A- el a- Estatuto de Roma? Acá la primer culpa es del Poder Legislativo, al legislar estas inconstitucionalidades que son atentatorias, ¿no? Legislan, ¿no? Como legislaron el Código del Proceso Penal, como legislaron la Fiscalía General de la Nación, son leyes concretamente legisladas que son, bueno, groseramente inconstitucionales, que rompen la seguridad jurídica y además dan un golpe de Estado técnico a nuestro Estado de Derecho, porque le dan un golpe de Estado al Poder Judicial. Rompen con la separación de poderes, se superpone las funciones de los fiscales que integran el Poder Ejecutivo con funciones que son típicamente judiciales, las atribuciones judiciales, la jurisdicción que obedece al Poder Judicial, ahora la llevan a cabo fiscales, por ejemplo. No, pero hay cosas peores. Yo estoy leyendo las dos leyes que tienen que ver con la reparación a víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Dice. Una es la 17.894, que los nomina, y después está la 18.596, que dice reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Digo esta ley porque esta ley es la que genera la Fiscalía de Lesa Humanidad. Exacto. Pero hay una cosa importante en la ley Y esa ley 18.596. lo que establece, traduciéndole a la gente, lo que establece es que hubo terrorismo de Estado. Lo que Sí, está estableciendo es que pero hubo actividad ilícita persecutoria. El Estatuto de Roma dice que el terrorismo de Estado es cuando el régimen sistemáticamente persigue personas, tortura, es decir, lleva a cabo los crímenes que están tipificados como crímenes de lesa humanidad desde el poder del Estado como una práctica sistemática instalada desde el poder del Estado. ¿Tá? En Uruguay eso no existió. No existió, o claro, sea, no hubo un pero, plan pero sistemático, orgánico, de ir contra la población civil. Eso se dice cuando hay terrorismo de Estado. Por ejemplo, terrorismo de Estado típico fue, por ejemplo, el del régimen nazi. Ahí hubo un terrorismo de Estado, porque aquel que no estaba con el régimen era perseguido, era vigilado. Terrorismo de Estado hubo, por ejemplo, en la Unión Soviética de Stalin, lo mismo. Holodomor, Exacto, porque es una práctica sistemática ya del régimen que te compele, te obliga a integrarte al régimen, si no vas a ser perseguido, torturado, etcétera. Es decir, hay una pero, pero, práctica lo, sistemática. pero lo que vos decías hoy de las competencias específicas del Poder Legislativo, en el 2009 hicieron esta ley 18.596 que establece un grupo de notables, pero escuchá porque es una locura, Mm. establece un grupo de notables que son los que van a dilucidar si una persona es desaparecida o no. Un grupo de notables, integrado por un miembro del Ministerio de Educación y Cultura, un miembro de Economía y Finanzas, uno de Salud Pública y dos de las organizaciones representativas de víctimas del terrorismo de Estado. O sea, Mm. estos cinco notables, Mm. según la ley 18.596, tienen la función de juzgar. Claro. Eso es lo que voy yo, a Sí, lo que sí, vos decías hoy. claro. Esos cinco notables son los que van a tomar las denuncias de personas desaparecidas, van a decir, esta persona desaparecida le corresponden $80.000 a Sí, los sí, familiares. te entiendo. Eso, en vez de dilucidarse por la vía que corresponde, que es el Poder Judicial, se tiene que entablar un juicio directa por Sí, desaparición forzosa, pongámosle. sí. Entonces, no, acá hay cinco notables que ya evalúan, tasan y dan sentencia de desaparecidos directamente, ¿no? Y cada tasa hacen clean caja $80.000. Exacto, exacto. Que ya creo que van, ¿cuántos son? 500, No, yo no, la cifra en empecé a hacer, dólares. no, no la tengo, porque yo empecé a hacer la cifra con la Mm, lista original, pero centrándome en las personas que recibieron mm, reparación patrimonial en Argentina, $250.000 más o menos, y posteriormente, como a los 15 años, recibieron la reparación patrimonial en el Uruguay. O mm, sea, recibieron por la misma persona, mm, Argentina se hizo responsable y le dio $240.000, dijo, el gobierno argentino es responsable, lo mm, lamento mucho, tiene acá su mm, plata. mm, Y Uruguay, después, como es muy bueno, reunió a cinco notables y dijo, no, no, pero esta persona con $240.000 así nomás no se va a ir, mm, tome 80 más. ujú. Queda la Sí, suspicacia si sí, como siendo parte sí. interesada, si el grupo de notables
también no tendría No, una no, comisión, quizás, claro, una parte, un retorno. y da lugar a toda esa sospecha. Lo que sucede es que este tipo de temas no se pueden resolver por la vía administrativa. Esto es judicial, pero viste una vez más violando justamente el debido proceso, las garantías del debido proceso, violando la separación de los poderes, violando las atribuciones de los jueces dentro del Poder Judicial. Es decir, el Estado de Derecho ya fracasó en Uruguay en ese sentido, fracasó hace años, ¿no? Es decir, no se está aplicando el Estado de Derecho. Estos temas son penales, son de naturaleza penal, se tienen que resolver por la vía judicial. Bueno, no, todo es administrativo. Según el informe que da Álvaro Alfonso en el último libro de él, este, La intriga de los derechos humanos, él llegó, pudo llegar porque no lo dejaron seguir, él lo manifiesta así, llegó a la cifra de 9.107 beneficiados por las sucesivas leyes reparatorias, patrimoniales, indemnizatorias, y estamos en la cifra ya de 526 millones de dólares, ya, de gasto que el Estado está, derogaciones del Estado, gasto del Estado en estas reparaciones patrimoniales en todos estos años. Y vamos rumbo, según él, hacia el 2026, rumbo a los 1.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, nos damos ese lujo como pequeño país, como Estado, y resolver todo, después, como bien decís, desde el punto de vista administrativo. Parece que hay un grupo de notables, de iluminados, que deciden quiénes son desaparecidos, quiénes son familiares de desaparecidos, quiénes son. Y en estas erogaciones existe, bueno, todo esto es una idea zafaronista, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Por Zaffaroni, ¿sí? Sí, Zaffaroni, el argentino, que Y es el sí, principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene exactamente la misma lógica. Dice, el Uruguay, en el caso de Maidanik mm, y otros, Maidanik, Reyes y mm, Raggio, contra el Estado uruguayo, las muchachas de Abril, mm. dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace saber que su competencia temporal es a partir del 19 de abril de 1985, pero después te habla de que Mm. tenés que reparar cosas que pasaron el 21 de abril de 1974. O sea, lo dicen, pero no lo cumplen. Se Eso contradice. es creo que es lo principal que está pasando con la ley. Lo dicen, lo escriben, pero después no lo cumplen. Sabés que la misma estrategia pasa con la redacción del nuevo Código del Proceso Penal nuestro. Si vos lees hasta el artículo 143, pero está bárbaro, está todo el debido proceso, el indubio pro reo, claro, te redactan todas las generalidades, todos los principios generales te los ponen adelante para que te quedes tranquilo. Y cuando Sí. entras a leer cómo es el proceso en la primera etapa, contradice todo eso, viola absolutamente, se desprende de eso, porque te dice fiscalía, fiscalía, fiscales, todo es competencia de fiscales, por eso yo hablo de fiscalicia penal, ya no de justicia, todo es de fiscales, fiscales, fiscales. Bueno, y es imposible. No, creo que del artículo 43, a partir del artículo 43, y te vas como hacia el artículo 130 y pico, que ahí tenés toda la primera etapa de lo que sería hoy por hoy el vigente proceso penal en su primera etapa, que de proceso penal tiene poco porque es todo un fiscalismo impresionante que contradice esos primeros 42 artículos que el que lee hasta ahí se queda tranquilo, que está todo bárbaro. Pero después cuando empieza el proceso, empieza un fiscalesio, o yo no sé cómo decir, una fiscalicia penal. El Poder Judicial no está presente, no están los Bueno, jueces. pero Te a agrego, eso que vos te decís, agrego, te agrego. sí, La Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo tiene a Zaffaroni como uno de los popes del neocontractualismo constitucionalista, de perfil, por supuesto, neomarxista, sino que tiene a Diego Camaño, que fue el abogado defensor de Gustavo Leal, creador, co-creador, digamos, sí, creador, elaborador, mentor de este código del proceso penal, junto a quién? A Jorge Díaz, al doctor Jorge Díaz, al doctor Gonzalo Fernández. ¿Te acordás de Gonzalo Fernández? Fue sí. docente universitario, fue secretario de presidencia de Tabaré Vázquez. Fue secretario de Presidencia, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa y Bien, firmó el informe final para la paz. bueno. Estos doctores en Derecho, todos de perfil marxista, son los creadores de este Código del Proceso Penal, aberrante, inconstitucional, y los creadores de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez integran las comisiones de especialistas en derecho penal y derecho procesal penal en las nuevas teorías, te dice, del derecho penal y procesal de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Toma mate para hoy tu tía Gregoria, ahora que estás tomando mate, Carlos, y todo lo que Sí. estén tomando mate. Es decir, queda claro que acá hay todo un sistema político que traduce su ideología política en un sistema judicial
en un sistema de poder de Estado que nos modelizó el Estado uruguayo, y a los estados que se integran a esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos, les va dando un modelo político que no tiene nada que ver con el modelo Pero, original político que nuestra Constitución recomienda que tengamos, es decir, la Rubén, separación de los poderes, ¿tá? Digamos, el Estado con democracia representativa, es decir, poderes con limitaciones, poderes que estén limitados a la función, que estén limitados a qué, a la jurisdicción que tiene cada poder. Acá tenemos un poder legislativo que se extralimitó, no legisló lo que tenía que legislar, desconoce a la Constitución, legisla leyes que son inconstitucionales. Tenemos ahora un poder ejecutivo que está extralimitado, que cumple funciones judiciales cuando no está hecho para eso el poder ejecutivo. ¿Te das cuenta de todo el zafarrancho que hicieron? Es decir, todo el pero hasta deterioro del ahí, Estado. pero Rubén, hasta ahí, vos decís, es un zafarrancho que perjudica el Estado de Derecho, perjudica la ley, Nuestras el garantías, relacionamiento. nuestras Pero libertades. Mm, todo esto, después tiene un impacto económico. claro, claro. Por ejemplo, estoy mirando la ficha ahora de Luis Eduardo González González. Eh, eh, Desaparece con 22 años. Luis Eduardo González González. La familia de Luis Eduardo González González en el año 98 le hace un juicio al Ministerio de Defensa, se lo gana y le dan $152.000. Pues decir, bueno, se hizo lo que se debía hacer, o sea, un juicio contra el Sí. Estado, le ganan el juicio, le dan los $150.000. Pero después, en el 2009, un grupo de notables, como yo decía, Mm, dice, no está bien 150, le vamos a reparar igual porque la ley anterior no lo contemplaba, no hay ninguna ley, yo mm, le voy a regalar $80.000 a los familiares. Bueno, le regala 80.000, o sea, que van 152 más 80. Y ahora mm, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mm. le hace un nuevo cálculo y va a terminar pagando el Estado uruguayo casi $500.000 por una persona que tenía 22 años, era miembro del Partido Comunista Revolucionario. Claro, claro. O sea, no era una persona que salió con la chismosa No, y no, fue no. a buscar Mm, unas mm, baguettes no y era Doña desapareció. María y Don José que No, desapareció porque no. Claro. no, y ni siquiera Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario. Y Sí. por esa persona, el Estado uruguayo va a terminar pagando $500.000. ¿Por qué? ¿Por Mm. qué se les ocurrió a esta gente? Y así está lleno de casos que después podríamos ir repasando y las leyes que hay. Podemos traer el libro de Álvaro Alfonso, que están todas las leyes numeradas y lo que proponen como reparación es una industria millonaria, ¿no? Es una industria millonaria para las huestes marxistas, comunistas, del país. Bueno, cerramos la nota con esto, Carlos, se nos va el Zoom. Artículo 15 del Código Penal, de nuestro Código Penal. Vamos a nuestra ley soberana, ¿no? Somos un país soberano, nuestra ley de orden público. ¿Qué dice el Código Penal respecto a la ley penal en orden al tiempo? ¿Cómo se aplica en materia temporal? Artículo 15 de la ley penal en orden al tiempo. Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos, cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. ¿No es lo Entonces, no, mismo que dice el entonces Estatuto de Percivalé no lo Roma? escuchó. Pero Percivalé no lo leyó esta parte. El No, no leyó artículo el 15 artículo 15. No, pero no solo Percivale. No leyeron el artículo 15 los que legislaron la Fiscalía de Lesa Humanidad, que está abocada en su especialidad a perseguir delitos de lesa humanidad entre los años 1973 a 1985. 68. No, la de Fiscalía no. Fiscalía ahí no. No, por eso lo fui a leer. Por eso lo fui a leer. Dice, los que están en la ley 18.596. Y la ley 18.596 dice, para un Sí, cachito, porque fui para eso. pero mirá que Reparación de después. las víctimas de la de- actuación ilegítima del Estado en el periodo comprendido entre el sí, pero no, no. 13 de junio de Sí. 1968 al 28 de febrero de 1985. Sí, Por eso lo fui a ver. eso dice la ley que establece el terrorismo de Estado, sobre la cual se basa la ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad. Pero cuando lees la ley de Fiscalía de Lesa Humanidad, el nomen juris, Tenés es decir, razón, tenés razón. cómo está nominada la ley, o sea, el título que tiene, es Artículo uno, lo estoy increíble, leyendo es ahora. increíble. Léelo, léelo, léelo porque es No, increíble, que no, la gente dice, en el lo sepa. periodo, dice, pero en violación de los derechos humanos en las normas del derecho internacional humanitario en los periodos comprendidos desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985. Se dieron cuenta que Claro, no podían no ya podían poner de 68 porque era ya demasiado. demasiado, y fíjate la aberración jurídica de darle un nombre jurídico a esa ley
que establece la especialidad de la fiscalía. Esa fiscalía está creada como único turno para perseguir delitos que van entre los años 1973 Sí, a 1985. Pero ¿cómo es la sí, cosa si el Estatuto de Roma te dice que entran en vigor después del Estatuto, entra a regir todo después del Estatuto, y en cada país entra a regir después de que el país sí, promulga las leyes de acuerdo a las tipificaciones penales que el Estatuto de Roma establece como delitos de lesa humanidad, como delito de terrorismo, terrorismo de Estado también? Son 4 grandes elencos que después en otra oportunidad lo podemos repasar. Entonces, ¿qué dice? Y el artículo 15, que es vigente del Código Penal, que sustancia la cuestión penal, sustancia que el proceso penal, este artículo 15, porque te dice, ojo, la ley penal en el tiempo, en orden al tiempo, cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Este artículo 15 es de orden público, en nuestro Código Penal, que está estableciendo que no se puede establecer un juicio por leyes penales que no existían en el pasado o por leyes penales más graves. Y el Estatuto de Roma que dice exactamente lo mismo, que comienzan a regir a partir de la fecha hacia adelante, ¿no? Dicen a partir de esta fecha al futuro, no para atrás. Bueno, y entonces luego te dice, cuando se suprimen, en cambio, delitos existentes, ahí sí, que esa es la benignidad de la ley penal. Si se suprimen delitos existentes mm. o se disminuye la pena, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento, si hay gente que está procesada por ese delito, Le pasó a los o peiranos, que ya está tuvieron condenado. suerte. Claro, quedan Le pasó a los eximidos. peiranos eso. Claro, claro, quedan Los eximidos. hermanos Peirano, Mm, con la actuación de Gonzalo Fernández, se vieron beneficiados por una ley mm. que, la, que la sacó el Parlamento Claro, claro. y en ese momento quedaron libres. Y te agrego una más para seguir ya con este collar ¿de qué? Pues, ¿collar de qué sería? ¿De perlas? No, yo qué sé, collar de Yo si te lo ilegalidad. digo, capaz que queda muy feo. Un collar de desastre, ¿no? El collar es un desastre, este collar. Imbecilidades. De imbécil, Imbecilidades. ahí va, muy elegante lo de tu parte. Collar de imbecilidades jurídicas, de imbecilidades democráticas, de imbecilidades de garantía jurídica. Por si fuera poco, esta fiscalía además funciona tras cartón de haber derogado una ley inderogable, como la ley de caducidad, que es una renuncia a la pretensión procesal de parte del Estado. Artículo 228 del Código General de Proceso. Seguimos con argumentos, es decir, no leen, se ve que no les interesa. Evidentemente, construyeron Lo otro modelo. político, yo escuché una vez a un ex presidente uruguayo que dijo, lo político está por encima de lo legal, Exactamente, de lo jurídico. Lo político lo está por jurídico. encima de lo jurídico. Siempre fue así en la historia, lo político por encima de lo jurídico. Y bueno, y parece Bueno, que y tenía razón. yo me Mm, reía cuando una vez escuché que una anécdota de Evo Morales, mm. que un jurista y un abogado le dicen a Evo Morales, lo que usted está haciendo es ilegal. Y Evo Morales dice, bueno, entonces háganlo legal. Claro, es lo mismo. Parece estúpido, Sí, pero es pero es lo lo que han mismo. hecho toda la vida. Y claro, legalizan lo ilegal, exacto. Es lo que ha hecho Sí, siempre el Partido Comunista. Toda la vida hizo eso. sí. Toda la vida. Carlos, muchísimas gracias. Vamos a seguir con estos temas. Leyes Bueno, reparatorias, lo que nos cuesta, ¿no? Hay mucha guita y todo un negocio, como decís. sí. Sí, de uno solo, $500.000, ¿Qué imagínate te cómo viene. parece? ¿Qué te parece? Estamos hablando de millones de dólares de gasto del Estado en Eso todo esto. de reparación patrimonial. No estoy Sí. hablando de las pensiones que corresponden a la madre, ¿Quiénes, a la esposa y a los hijos. quiénes integraron movimientos revolucionarios que atentaron contra el Con Estado? 22 años. ¿Sabés que Claro. ese tema tampoco es poca cosa? Mm, Estamos hablando de gurises que tenían entre 19 y 22 años. O sea, mm. no tenían ningún tipo tampoco de formación Filosófica, política. política importante. Estaban adoctrinados, evidentemente, carne de cañón. Estaban adoctrinados y eran los Nieri de la Claro, actualidad. de la época, seguro, seguro. Gracias, Fíjate Carlos. el sistema que tenían. Por ejemplo, es muy parecido al de hoy. O Mm, sea, cómo mataron al capitán de corbeta en Las Piedras, que te decía yo mm. el 12 de abril. Le dispararon con metralleta desde arriba de un auto en movimiento. Se parece muy parecido a lo que están haciendo actualmente hoy las bandas narcotraficantes Claro, y los sicarios. O sea, no han claro. cambiado en 50 años, siguen No, igual. es la misma metodología, exacto, exacto. O sea, en ráfaga y atentados rápidos, ese impacto, ¿no? La dinámica de Hasta shock. parece, Mm. visto de afuera, hasta parece cobarde, Y sí, y sí, y sí. porque Carlos, estás atacando a una persona que no sabe ni que la vas a atacar,
ni tiene posibilidad de defenderse. O sea, vos tratás de atacarlo en la medida que él no se pueda defender. Vamos a No estamos repasar hablando. después esos atentados históricos, incluso que se conmemoraron el 14 de abril, todos esos Sí, atentados, cantidad, además para que la gente vea qué tipo de personas eran, ¿no? Contra quiénes se atentó. No eran grandes poderosos, no manejaban la pero estructura del ¿sabés poder contra del quién se Estado. atentó? Se nos va el Zoom, Carlos, sí. ¿Contra quién se atentó y que yo no lo sabía? Ujú, Contra un juez en sí, septiembre del 71, en septiembre del 70, perdón, y contra el fiscal de corte claro. en marzo del 71. O sea, Sí. no eran solamente los regímenes políticos, estaban tratando de amedrentar a la justicia. Y por eso era terrorismo, eran actos de terrorismo. Claro, tomaron una radio una vez también, tomaron una radio, Sí, hicieron un comunicado, ¿te acordás? Carve, En la sí, Radio Carve. Después aquella plataforma que reivindicaban el socialismo, Raúl Sendig, amenazando al sistema sí, político uruguayo, eran actos terroristas realmente, ¿no? Bueno, hoy mm, familiares, supuestos familiares, descendientes, víctimas de todo eso, de ese Estado que ellos dicen que fue terrorista, esos terroristas nos están saliendo mucha plata. Increíble. Nos vemos, Carlos. Gracias por estar con nos nosotros. vemos, que pases El bien. guardián de la República hablando de un tema fundamental, ¿no? Un tema que vamos a seguir tratando, por supuesto, a lo largo de este año. Vamos a una pausa y continuamos.